Ok, este va a ser el video donde vamos a explicar el ejemplo número 1 del capítulo de geometría para el razonamiento lógico matemático. La idea es que ya hayan visto los dos videos introductorios al capítulo. Pues para resolverlo vamos a necesitar pues algunas definiciones y conceptos que por ahí repasamos un poco. Y los que no repasamos pues durante los ejemplos vamos a ir repasando. Entonces, este va a ser el ejemplo número 1 en donde tenemos dos triángulos, ¿verdad?, que comparten un mismo vértice C, de modo que ACE son colineales, ¿ok? La idea es que ACE son tres puntos colineales. Entonces dice que en la figura anterior el segmento AB es igual al segmento BC. Entonces, por ejemplo, el segmento AB va a ser igual al segmento BC, es decir, tienen la misma medida. Ahora, también dice que CD va a ser igual al segmento DE. Quiere decir que CD va a ser igual a DE. Entonces, si vemos por acá, en esta figura tenemos dos triángulos que como son, resulta que son dos triángulos isósceles. ¿Ok? Además nos dicen que el ángulo ABC es igual a 50 grados. Entonces este angulillo que está por acá, vamos a poner en verde, mide 50 grados. Y el ángulo CDE mide 70 grados, que es este que está por acá, 70. ¿Ok? Entonces, lo que deberíamos hacer es averiguar la medida de alfa, que alfa está por acá. ¿Ok? Acá el ejercicio no menciona que ACE son colineales, pero hago la salvedad. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Recordemos que los ángulos isósceles cumplen ciertas cosas. Por ejemplo, voy a dibujar el triángulo ABC por acá. El triángulo ABC. Sabemos que el ángulo en B es de 50. Entonces, ¿qué podemos deducir? Si ustedes saben, en los triángulos isósceles resulta que el ángulo en A va a ser congruente con el ángulo en C. Eso es lo que cumplen todos los triángulos isósceles. De igual forma, ¿qué pasa con el otro triángulo que está por acá, que estaba a la par de la derecha, que es el triángulo CDE? CDE también es isósceles. ¿Qué quiere decir? Que este es congruente con este otro lado, y además sabemos que el ángulo es de 70 grados. Y también por ser un triángulo isósceles, esos ángulos de acá van a ser congruentes. Entonces, sabiendo esto, ¿qué podemos deducir? Sabemos que la suma de los ángulos de un triángulo, los ángulos internos, es igual a 180. Entonces, al menos para este triángulo que está en rojo, quiere decir que si llamamos X a los triángulos que no conocemos, porque miden lo mismo, no sé si por ahí lo ven, vemos el ángulo X, la suma de 50 más X más el otro X debería ser igual, vamos a ponerlo por acá, debería ser igual a 180. ¿Qué implica eso? Que podemos verlo así. Por ejemplo, estas X las podemos sumar, digamos 2X, y el 180 del otro lado le restamos el 50 que del lado izquierdo estaba sumando, que como resolver una ecuación lineal. Entonces sabemos que X va a ser igual a ¿quién? A 180 menos 50, ¿no? 180 menos 50 dividido entre 2, porque pasamos este 2 a dividir, y resulta que ¿cuánto me da eso? Vamos a hacerlo un momento en la calculadora. Resulta que eso me daría 65. ¿Ok? Entonces si nos vamos al dibujo inicial, vamos a saber que este ángulo de acá mide 65 grados y este otro ángulo de acá mide 65 grados.
Ok, ahora qué pasa con el otro triángulo, vamos a hacer exactamente lo mismo. Ok, sabemos que la suma de los ángulos, ¿verdad? Que sería 70 más, por ejemplo, estos ángulos los vamos a llamar y más y, porque son bien igual, tienen que ser 180. Eso implica que 2y va a ser igual a 180 menos 70, ok, 180 menos 70 implica que y va a ser igual a 180 menos 70 dividido entre 2. ¿Y eso cuánto será? Resulta que eso es 55. Ok, entonces si nos vamos al dibujo principal, vamos a saber, o ya sabemos que este ángulo va a medir 55 y este otro ángulo va a medir 55. Ok, entonces la premisa era que, vamos a escribirlo acá, A, C y E son colineales. ¿Qué quiere decir eso? Que forman un ángulo, es decir, la medida del ángulo ACE es igual a 180. Como les digo, esto lo presumimos del dibujo, pero lo quiero recalcar acá. El ACE son puntos colineales. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces este ángulo por acá que voy a cerrar en rojo, más el ángulo alfa, más el ángulo que voy a poner en verde, debería sumar 180. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la suma de esos tres ángulos, ¿verdad? Espero que los estén viendo acá. Este ángulo de acá, este ángulo de acá y este otro ángulo de acá tienen que sumar 180. ¿Ok? Y así es como vamos a averiguar quién es el ángulo alfa. Veamos que, por acá, veamos que se debe cumplir, se cumple que el ángulo 65 más el ángulo alfa más el ángulo que mide 55 deberían ser igual a 180. ¿Por qué? Si ustedes recuerdan en el video introductorio vimos lo que eran ángulos suplementarios. Los ángulos suplementarios forman, la suma de los ángulos suplementarios forman un ángulo de 180 grados, es decir, un ángulo llano. Entonces ahí partimos de esta premisa. Eso implica que al ángulo alfa, que es el que estamos buscando, va a ser igual a 180 menos 55 grados, ¿verdad? Que es resolver una ecuación lineal. Ustedes ya deberían de saberlo, ¿verdad? Y si hacemos 180 menos 55 menos 65, resulta que eso sería ¿cuánto? Resulta que alfa sería 60. ¿Ok? Y ese sería el resultado que andamos buscando. ¿Ok? Alfa sería igual a 60. Entonces este angulito alfa que está por acá debería medir 60. ¿Por qué? Porque si sumamos este 65, sumamos este 55 y sumamos este 60, eso me debería dar 180. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ACE son puntos coplanares. Y esa sería como la forma, o al menos una forma de resolver